Bienvenido al lugar donde cuando oigas trotar tienes que pensar en cebras. Pues quizás hayáis oído que este año se han quedado bastantes plazas de medicina de familia y comunitaria por cubrir. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, la medicina de familia es una de las enfermedades más clásicas y probablemente de las más bonitas que tiene medicina. Realmente es el médico por excelencia, es el que todo el mundo piensa o habla cuando dice voy a ir al médico. Es decir, voy a acercarme a mi médico de familia, el médico que conozco de toda la vida, y es el que me va a arreglar la gran mayoría de problemas, o si no puede, pues me va a derivar a quien puede. Este año se han quedado cerca de 300 plazas por cubrir. Aunque luego, bueno, os explicaré que luego ha habido una segunda ronda, pero en principio fueron esa cantidad de plazas. ¿Esto por qué es? Pues hay varios motivos. Uno de los motivos iniciales a los que se ha atribuido es que, sabéis que desde el COVID, las plazas MIR se eligen de forma online. Es decir, antes lo que hacíamos cuando íbamos a elegir plaza es nos poníamos todos en cola, cada sesión elegían 300 o 500 personas y elegíamos, te ponías por orden, yo quiero interna en la FE, tú cardiología en Vall d'Hebron, y vas eligiendo a nivel estatal. Pero ¿qué ha pasado este año? Bueno, este año y en los últimos años, pues que tienes que elegir online, y eso no se hace de forma automática, sino que tú tienes que hacer una gran lista en la que tú pones todas las opciones que tú quieres. Por ejemplo, si yo, que quería hacer interna en la FE, interna en el Clínico de Valencia, interna en el General de Valencia, interna en Sagunto, y así hasta que se te acaban las opciones. ¿Qué pasa? Que claro, si tienes una cantidad determinada de opciones, tú puedes poner muchísimas, pero al final, por ejemplo, en medicina de familia, la cantidad de sitios donde se hace es amplísima. Por lo tanto, al final cuando se acababan tu cantidad de elecciones, si tú no habías puesto más, se cortaba y no elegías. Y automáticamente, pues no coges plaza porque no has puesto la plaza. Por ejemplo, si queda un hueco de... por ejemplo, en medicina, familia y comunitaria en Soria, si tú no lo habías puesto, aunque quisieras, en ese momento no lo puedes coger. Bueno, pues ¿qué hicieron? Pues dijeron, vale, pues si ese es el problema, vamos a hacer una segunda ronda, que la gente que no ha cogido se le pueda plantear la posibilidad de coger de las plazas que han quedado vacantes, ¿vale? Pues de las 250 que quedaban al principio, se han quedado en unas 130. Es decir, hay 130 personas, 130 médicos recién acabados, que han preferido repetir el MIR antes que coger medicina de familia y comunitaria. ¿Y eso por qué pasa? Pues el motivo por el que pasa esto, realmente creo, yo no soy experto en salud ni nada por el estilo, a nivel político me refiero, pero el motivo por el que pasa esto es por el mismo motivo que está fallando o que poco a poco el sistema sanitario se está degradando, y es justamente por la degradación del concepto de la medicina de familia y del concepto de la atención primaria. Vamos a ver, aquí hay varios problemas. Por un lado, está claro que hay un problema geográfico, ¿no? Quiero decir, la gran mayoría de estas plazas pertenecen a España vaciada, es decir, hay sitios donde hay centros de salud y hospitales que se oferta la posibilidad de hacer la formación en medicina de familia, en la que la gente no quiere ir. No quiere ir porque es un sitio de mal acceso, que tiene pocos recursos o por lo que sea, y que no es atractivo por lo que sea para ir a esos sitios a formarse. Entonces la gente a veces prefiere repetir el MIR y volver a hacer otra especialidad, o por lo menos probar en otro sitio para hacer la especialidad antes que coger esas plazas. Pero ya no es un problema, esto es un problema ya político, geopolítico con respecto a la España vaciada, que es uno de los grandes problemas de nuestro país. Por ejemplo, creo que el 30% de las plazas que quedaron vacantes eran en Castilla y León, por ejemplo. Entonces, pues vemos que es uno de los sitios donde más afecta el problema de la España vaciada, y que por lo tanto también afecta a la elección de las plazas MIR de los médicos. Pero no nos engañemos, realmente no es un problema solo de eso. El problema es que año tras año, y aunque hay gente que le encanta y elige medicina de familia como especialidad, y a lo mejor hay quien me critica por decir esto, se está haciendo menos atractiva. Y no se está haciendo menos atractiva porque la especialidad en sí no sea bonita, al revés. Yo pienso que es unas especialidades más bonitas que hay, igual que para mí es medicina interna, porque es la que siempre he querido hacer. Pues al final medicina de familia es también una medicina como la medicina interna, en el sentido de que abarca a todo el paciente, no es un trocito del paciente, sino que te preocupa sus pulmones, sus riñones, su hígado, todo. Incluso en medicina de familia más aún, porque maneja también problemas de la propia comunidad, de la salud pública, etcétera. Con lo cual es una especialidad amplísima. ¿Qué pasa? Se está deteriorando no porque no sea bonita la especialidad, sino por las condiciones laborales. Y las condiciones laborales es lo que está haciendo que esté fallando, para mi impresión, el sistema sanitario, por lo que os voy a comentar. ¿Y qué condiciones laborales son esas?
Es por dinero. Un cardiólogo y un médico de atención primaria cobran exactamente lo mismo en la misma comunidad a mismas horas trabajadas. En principio no debería ser el motivo. Por horas, por el horario. El horario también es el mismo. Pero ¿cómo son esas horas? Mirad, los médicos de atención primaria tienen un cupo por consulta que está estipulado en que puede ser alrededor de 30, pero puede subir a 40 o 50 fácilmente. Después de eso, tienen que hacer las visitas a domicilio. Y todo esto pensando que no haya ninguna urgencia, ni en su centro de salud haya ninguna baja que haya que cubrir, ni nada por el estilo. Imaginaos ver 40 o 50 pacientes. Estamos hablando de, en una mañana, 5 minutos por paciente máximo. Pues no puedes ver a los pacientes bien. Haces un trabajo pues que muchas veces depende de la buena voluntad que tenga el médico en cuestión, pues puede tomarse más o menos su interés, pero al final el tiempo es el que es y al final tampoco puedes hacer una gran valoración como a lo mejor podrían hacer si tuvieran más tiempo. Si la atención primaria tuvieran tiempo, realmente no llegaría al hospital la mitad de los pacientes que llegan, por muchos motivos, ni los que llegan a urgencias, ni probablemente los que llegan a las consultas externas. Así que es uno de los grandes hándicaps que tienen, pero es que además los 40 o 50 pacientes no son pacientes que tengan problemas médicos. A ver, tienen problemas médicos, pero hay una altísima carga de burocracia. Repetir recetas, bajas, trámites varios, que lo que hacen es que al final muchísimo de la parte de la carga de trabajo de esta especialidad te conviertas muchas veces en un técnico administrativo. Ya os digo, si hay algún médico de atención primaria que quiere dar su punto de vista, lo podemos ver luego en comentarios, pero realmente la impresión que da desde fuera de alguien que no se dedica a eso es eso, que si tuvieran tiempo podrían hacer muchísimas más cosas de las que que están haciendo en el momento actual. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, el paciente llega y claro, como lo han visto de forma rápida, no se queda conforme, o si tarda mucho en verlo, pues empeora. ¿Y qué pasa? Que acaba yendo al hospital y va a urgencias. ¿Y de urgencias qué pasa? O ingresa porque la situación es muy aguda y requiere una valoración rápida, o va a las consultas. Con lo cual, las consultas del centro médico, bien del centro de especialidades o del hospital, se acaba convirtiendo en una consulta de atención primaria en el sentido de que la patología se podría valorar en dichos centros. Con lo cual, es una subida hacia arriba de los escalones. Quiero decir, lo que se debería ver abajo en el buen sentido, en el sentido de base, no de que estuviera abajo a ningún de tipo de nivel ni nada por el estilo. Simplemente en la base, lo que debería verse en la base, acaba pasando a consultas que en principio están encaminadas a problemas más especializados. Por ejemplo, un cardiólogo pues está para ver cosas complejas cardíacas, pero no está para valorar cualquier síntoma cardíaco, que para eso está el médico de atención primaria y que por muchas ocasiones no se puede hacer una valoración completa. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues bueno, estamos en un sistema en el que se está invirtiendo millones y millones de euros en trasplantes, quimioterapias súper caras, y no digo que no haya que hacerlo, eso tiene que mantenerse, pero no nos olvidemos de una cosa. Al final, si hubiera trabajo preventivo, es decir, si hubiera trabajo más en atención primaria y evitar que las cosas fueran hacia adelante, es que a lo mejor el trasplante no debería llegar a hacerse. ¿Por qué? Porque desde atención primaria se ha podido hacer lo que hay que hacer, que es una valoración cercana del paciente para evitar que acabe desarrollando factores de riesgo que le lleven a enfermedades potencialmente graves, por ejemplo, un infarto. Pero es que además, cuando ya hay patología, pasaría lo mismo. Si la atención primaria fuera fuerte, podría valorar, por ejemplo, en nuestro caso en medicina interna, nosotros vemos muchísimas anemias. Las anemias las puede valorar perfectamente un médico de cabecera que tenga un poco de tiempo y pueda saber que, bueno, en este paciente hay que pedir una colonoscopia, en este una gastroscopia, dependiendo un poquito de los síntomas y de lo que te cuente el paciente. Así que creo que el problema fundamental es ese. Es que atención primaria ha dejado de ser una especialidad no bonita, porque bonita lo es, pero atractiva. Para el médico que acaba de salir de la carrera, no es una especialidad atractiva porque se ve muchas veces que va a acabar envuelto en una vorágine de papeles. Es cierto que hay centros de salud o centros donde los médicos de atención primaria, por suerte, pueden trabajar a otros niveles y esos centros de salud sí que se cogen, pero la gran mayoría de centros de salud en España ahora mismo están sobresaturados. Eso por un lado. Y luego también hay que tener en cuenta que la medicina de atención primaria se oferta en sitios que se ven muy afectados por lo que hemos comentado al principio, por el tema de la España vaciada. Si no se mejora las condiciones de la España vaciada, pues los médicos no van a querer ir a trabajar ahí, como también es lógico por otra parte. Así que no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de
estatus, aunque bueno, sí que es cierto que también hay gente que se puede dejar influir por eso, ¿no? Al final, medicina de atención y primaria no es una especialidad especialmente valorada, incluso te diría más que es más valorada por los pacientes que por otros compañeros médicos que constantemente se hacen a menos a medicina de atención primaria, cosa que no debería ser. También nos pasa, por ejemplo, en medicina interna. Son dos especialidades que se menosprecian bastante dentro de los propios otros compañeros de medicina. En cambio, el cardiólogo o el cirujano, pues todo el mundo sabe lo que es el cardiólogo y todo el mundo sabe lo que es el señor cirujano, y a esos no les tosa nadie, ni de médicos ni de pacientes. Pero hay otras especialidades que están en el estatus más abajo, por así decirlo. En cualquier caso, no creo que el problema sea ese. El problema fundamental es la cantidad de trabajo y sobre todo la calidad con la que se hace ese trabajo. Porque al final ese trabajo fuera mucho, pero estuviera bien proporcionado y tú puedes hacer un trabajo real y que notaras la diferencia entre tus pacientes, pues seguramente fuera mucho más atractiva la especialidad. Y por otro lado, lo que hemos comentado de la España vaciada. Así que, bueno, hay que hacer algo, porque la atención primaria es y tiene que seguir siendo la base de la atención sanitaria en este país y en cualquier otro, pero en este país en concreto, que es el que conozco más su realidad. Y como nos despistemos y la atención primaria siga como está yendo y se vaya a pique, que es lo que parece que a lo que vamos a tener serios problemas en los hospitales para mantener las cosas a raya. Pasará un poco lo que pasó con el COVID. Ya no, independientemente de los pacientes que tenían COVID ingresaban por eso. ¿Qué pasó en esa época? Pues que la gente se retrasó mucho y se diagnosticaron cánceres muy tardes y problemas serios muy tarde, porque la atención primaria estaba saturada viendo pacientes con COVID. En aquel momento estaba la excusa del COVID. Ahora el COVID existe, pero es mucho menor, con lo cual esa excusa ya no está. Así que hay que aportar recursos a todo el sistema sanitario, pero si yo tuviera que distribuir el dinero, lo que tengo claro que reforzaría, y de una forma bastante importante, más que hacer grandes obras, nuevos hospitales, es en la atención primaria. Espero que os haya gustado la reflexión. Si queréis comentarlo, te leo aquí abajo.